Hola amigos de Sector Cómic, bienvenidos al podcast de Sector Cómic MX. Pues estamos de fiesta, estamos festejando 10 años del podcast de Sector Cómic. Precisamente este mes de noviembre ya nos marcó ahí el Facebook la notificación de que estamos celebrando 10 años del programita que empezó como Zona Cómic MX y ya después se cambió a Sector Cómic. Y ya más adelantito les vamos a dar el enlace o la anécdota de cómo fue que se creó este programa, pero de mientras el tema central para esta ocasión va a ser los 30 años de la muerte de Superman y cómo lo vivimos aquí en México. Para ello tenemos un invitadazo y también me acompaña Adrián Medina, que también nos va a presentar al invitadazo de esta ocasión. Muy buen Adrián, ¿cómo se encuentra? Hola, hola, ya extrañaba grabar el podcast de Sector y qué mejor ocasión que celebrar estos dos aniversarios, 10 años del podcast de Sector, 30 años de la muerte de Superman, este evento mercadológico, pero nosotros siempre poniendo la vara alta, mi estimado Dark Claw. Tenemos un invitadazo de lujo, el señor Jesús Gil Holguín, quien hizo la versión en español de la muerte de Superman. Mi estimado Jesús, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias por invitarme y pues adelante, vamos a hablar de Superman. Como si no me gustara, me encanta. Qué bueno poder escucharte, mi estimado Jesús. Adelante, dispare, mi estimado Dark Claw, si ya trae algo. No, pues primero pues un agradecimiento ahí al buen Jesús que aceptó la invitación. Ya teníamos casi el año de que no nos habíamos comunicado para otro programita, pero bueno, ya después dejamos eso de los recuerdos para otra ocasión. Porque ahorita vamos para otro tipo de recuerdos, la muerte de Superman. Híjole, yo recuerdo que se daba mucha publicidad en los cómics pequeños de que algo se estaba acercando. Creo que nada más se mostraba el puño de un personaje que todavía no se mencionaba su nombre, o al menos aquí en México no se conocía el personaje que iba a ser el villano de la muerte de Superman. Tengo vagos recuerdos, ahorita no puedo encontrar mis cómics con la publicidad, pero hay una que sí recuerdo que era el puño y con el símbolo del Superman rasgado. Entonces sí estaban preparándose para algo fuerte. De primera mano, pues Jesús Holguín siempre con sus documentos clasificados, estos pequeños artículos en las revistas de Editorial Beat, pues nos mantenía al tanto de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. ¿Y cuál fue la sorpresa que me parece que se dio en un programa de televisión con Nino Canún? Yo recuerdo haber primero visto ese programa y ahí enterarme de todo lo que iba a suceder y todo lo que se iba a preparar bajo Editorial Beat, pero no recuerdo si ya se había publicado La muerte de Superman o si ahí en ese programa se estaba dando el anuncio. Mi buen Jesús, ¿cómo fue esto? ¿Se dio primero el cómic o posteriormente fue el programa o fue al revés? Bueno, cuando fuimos con Nino Canún, ahí estaba Martín Arceo también, estaban los dos Oscar González que todavía estaban con nosotros en este mundo. Estaba Remy Bastien, Humberto Ramos, había mucha gente del cómic. Y fue un programa muy agradable, a pesar de que yo quedé como villano. El caso es que el programa de Nino Canún, yo creo que una de las razones por las que se hizo fue porque el boom ya se había desatado, ya estaba en pleno, de hecho, estaba en sus etapas iniciales. También fue en 1993 la transmisión del programa, pero en el verano del 93, ya había salido La muerte de Superman, ya había salido El mundo sin Superman, y tengo entendido que estaba por aparecer el regreso de Superman, y también ya se hablaba de la caída del murciélago. Exactamente, fíjate que yo tengo que ser muy honesto, yo me enteré de la muerte de Superman, no recuerdo haber visto ese programa de Nino Canún, lo recuerdo haber visto ya posteriormente y ya de adulto, porque fue emblemático, mitológico, hasta si lo quieres ver así, por todos los involucrados que asistieron. Yo conocí la muerte de Superman hasta que mi mamá me la compró en un puesto de revista y yo creo que ya fue por ahí del 94.
No lo leí inmediatamente, pasó mucho tiempo antes que lo leyera, pero también fui parte de este boom de la muerte de Superman. Y como siempre, pues impresionante que con el paso del tiempo vas descubriendo más y más detalles. Así como yo te lo digo y se los cuento, sí, después supe que yo ya sabía de la existencia de documentos clasificados. La era Marvel también se llamaba la otra columna, mi estimado Jesús. La que sacamos en Punisher, sí, Sí. era, bueno, le ponemos la nueva era Marvel Oh, muy bien. para Entonces, distinguir la de novedades. Entonces todavía había, pero entonces todavía había publicaciones de novedades de Marvel. claro, entonces estas eran las columnas que, como ya lo mencionó Dark Claw, pues que nos informaban. Yo también posteriormente leí algunas cosas y por eso me enteré de que tú ya le venías dando un seguimiento como buen lector de cómics. ¿Qué nos podrías contar tú de esa experiencia de ir leyendo La muerte de Superman por entregas? Digo, yo estuve haciendo un poquito de investigación. Se debió de haber publicado por ahí octubre, noviembre, aunque tenían las fechas de diciembre de 1992, todo lo que es Man of Steel 18, el mismo Liga de la Justicia 69 y bueno, Superman 75, que es la conclusión. Y estos títulos los traigo a colación porque fue lo que se imprimió en el tomo recopilatorio tan famoso de Editorial Beat. Pero tú ya sabías de esta muerte de Superman, tú ya sabías cómo se iba desarrollando, mi querido Jesús. ¿Cómo lo viviste? Esa es la pregunta. ¿Cómo viviste tú la muerte de Superman originalmente en inglés? Bueno, fue excelente, ¿no? Fue excelente, fue muy divertido. Eh, yo creo que cuando es una saga así, se debe, lo ideal es vivirlo episodio por episodio. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si Novaro hubiera continuado? Y si en Novaro hubiéramos decidido sacar la muerte de Superman. Había Superman, ya nada más estaba, bueno, cuando terminó Novaro nada más estaba Superman Águila, ya nada más había tamaño Águila en Novaro. Pero yo había pensado que posiblemente, con un conocimiento así, posiblemente incluso con la crisis en las Tierras Infinitas, hubiéramos podido rescatar la serie Avestruz. Y yo me imaginaba, cuando leía la muerte de Superman, me imaginaba así, ¿no? Por entregas, en tamaño americano o en tamaño avestruz. Y mientras tanto, seguir con los otros números de Superman en la serie Águila. Cuando sacamos en Beat la serie de la muerte de Superman, estábamos muy atrasados en cuanto a la continuidad de Superman. De hecho, se llegó a ver algunas cosas como la guerra de Blaze y Satanus, que no se publicaron en México porque los tuvimos que saltar por lo atrasados que estábamos. Cuando salió la muerte de Superman, nosotros cuando estábamos planeando sacar la muerte de Superman, incluso yo creo que en ese número, no recuerdo bien, pero yo creo que en el número en el que Clark Kent le revela a Lois Lane que él es Superman, salió por esas fechas, así de tan atrasados estábamos. Por fortuna ya no, a nadie le cayó. Cuando leyó la muerte de Superman, a nadie le cayó de sorpresa que Lois supiera que Superman era Clark. Pero sí, teníamos esa cosa pendiente, dejamos cosas pendientes, por supuesto, Pánico en el Cielo salió en un tomo. Pero a mí sí, realmente me hubiera gustado ver en español que sacábamos entrega por entrega. De hecho, cuando hice la muerte de Superman en Vid, ya sabíamos que íbamos a recibir el material eh, a color. Normalmente para el tamaño águila de Vid sacábamos, pedíamos nada más el material en copia fina en blanco y negro y aquí se volvía a hacer eh, la guía de color y la separación de color. Pero para la muerte de Superman se pidió el material a color. Entonces, como todavía eran los 90 y apenas empezaba a hacer el experimento de hacer la letra con computadora, pues tuve que medirla como lo hacíamos en Novaro. Posiblemente se siente que lee la versión de Vid, a pesar de que pues la tiene la gente en un pedestal, ninguna otra edición posterior, ni siquiera la actual, posiblemente sí
según a otra editorial decide sacar la muerte de Superman en conmemoración del 30º aniversario, pues no creo que llegue a ser tan icónica como lo fue la muerte de Superman publicada por Vid, sobre todo por lo legendaria, ¿no? O sea, 40,000 ejemplares en la primera edición, 40,000 ejemplares que se vendieron en menos de 24 horas únicamente en la Ciudad de México. Desgraciadamente en el resto del país y en el resto del continente, nadie más que no haya estado fuera, que haya estado fuera de la Ciudad de México, llegó a ver esa primera edición. Y pues resulta que pues me di como me llamo en Novaro porque no podíamos salirnos, los globos no se podían salir del espacio que ya tenían limitado, ¿no? Entonces, aunque a veces yo la leo y parece que está cortada, pues realmente no se siente mal, se siente, bueno, como ya he puesto algunas de mis versiones en español de Novaro por Facebook, pues se siente versión en español de Novaro en Vid, pero por J. Holguín, por supuesto. Es muy interesante lo que nos cuentas. Yo recuerdo ese cómic de cuando cuando Superman le revela a Lois, obviamente en la versión de Beat, y tienes toda la razón. Yo concuerdo que es una edición icónica. Carlos Darklo debe de tener también el dato muy fresco porque él tiene los tomos también de La muerte en la familia por separado, que fueron de estas innovaciones de Beat, pero el icónico tomo recopilatorio, ahí sí tuve ese sueño guajiro o esa fantasía también de hacerme la pregunta, ¿qué habría pasado si Bit lo hubiera publicado por entregas? Sin embargo, parte del gancho, por lo menos en mi experiencia personal, fue precisamente que era todo un arco en un solo libro y que mi mamá no tuvo que hacer más que un gasto de 15 pesos y efectivamente era una segunda edición. Ya lo que llegó, y eso yo me acuerdo muy bien, me lo compraron en la central de autobuses de Veracruz, Puerto. Ahí fue cuando me lo compraron y era segunda edición. Jamás bueno, tal vez en fotos, pero yo no vi o yo no conocí una primera edición e investigando y con lo que nos estás diciendo, qué evento tan de antes y después, ¿no, mi estimado Jesús? Así es, así es. Imagínate, 40,000 ejemplares en un solo día, en un solo lugar. De hecho, tengo entendido que para entonces el libro vaquero andaba por los 900,000 ejemplares a la semana, que algunos de los sensacionales de EGA también estaban las ventas en 900,000 aproximadamente de ejemplares por edición. Ya no había cómics de 1 millón de ejemplares. Entonces tengo entendido que el último cómic en México que vendió 1 millón de ejemplares, a pesar de que no fue en una semana, sino que fue a través de algunos años, fue La muerte de Superman de Vid. Incluso cuando llegó a salir la edición del 10º aniversario por Vid, ya se había alcanzado la meta del 1 millón de ejemplares en ventas. Y pues es muy satisfactorio que algo en el que sale mi nombre como creativo haya alcanzado unas ventas de 1 millón de ejemplares. De hecho, algunas veces sí, no ejercí una falsa modestia y sí he presumido que yo he sido el último creativo mexicano que ha vendido 1 millón de ejemplares de un cómic. Y ese millón fue de La muerte de Superman. No, pues sí, es un dato muy interesante. El hecho de conocer tanto cifras, los momentos clave. Yo creo que si no se hubiera publicado en el formato en el que lo hizo Editorial Bit, yo no hubiera conocido la historia. Aquí de este lado sí llegaban los números, sí llegaba todo en tiempo y forma, pero también se agotaba muy rápido. Entonces yo creo que ir cachando la muerte de Superman por entregas, en mi caso habría sido muy difícil, por lo de la periodicidad y porque pues para ir a un puesto de revistas sí tenía que hacer un viaje algo larguito desde mi casa hasta la zona centro donde se concentran actualmente todavía puestos de revistas. Entonces
era un tramo largo y pues bajar cada 15 días era un poco difícil en mi caso. Entonces yo creo que la compra de esta edición en un solo tomo fue espectacular, fue una muy buena idea. Y aparte, bueno, a mí obviamente ya ahorita conociendo el dato de que nunca salió de la Ciudad de México esas impresiones, aquí yo leí La muerte de Superman porque un amigo lo tenía, creo que compró segunda edición. Pero así como que tenerlo, yo me tardé todavía un buen rato en comprarlo. O sea, creo que compré yo como una cuarta o quinta edición ya de La muerte de Superman, que creo que salió 2 o 3 años, 2 años después me parece. Y sí fue, ya así como que, wow, ya lo tengo ahora sí, ¿no? Ya está en mis manos. Ya se veían cambios, ya tenía un hologramita de Editorial Beat, creo que tenía con un mejor coloreado, entonces... Y actualmente, fíjense que hace unos meses un amigo compró la primera edición de La muerte de Superman a un precio espectacular, creo que en 100 pesos se lo dejó y así de, men, compraste algo, sí, la verdad, no sé si quien se lo vendió ya necesitaba dinero o algo, pero vendió un lotecito así de casi 10 cómics a 100 pesitos y dentro de ellos estaba La muerte de Superman, primera edición y es así de que, wow, de hecho, pues voy a ver si nos podemos reunir para hojearlo porque pues sí es espectacular ver un primera edición de La muerte de Superman de Editorial Vida. Entonces ya estaremos ahí dando el adelanto en YouTube si es que lo podemos observar. Pero qué genial todo esto que nos estás comentando, Jesús. Algo que a mí siempre me llamó la atención, y ya lo acabas tú de mencionar, es que aquí en su momento yo no vi esos números de cuando ya Clark pues le dice a Lois Lane su verdadera identidad, ¿no? Sobre Superman y todo esto. Pero en algún momento se pensó si era necesario tener esas historias de nueva cuenta, porque creo que no hubo reimpresiones, ¿verdad? Esa de los números antes de la muerte de Superman. No, no, no hubo. De hecho, perdón, la primera edición de La muerte de Superman de Beat, eh, posiblemente les puede decepcionar un poquito por la calidad de impresión. De la primera a la segunda edición dio un salto espectacular la calidad de impresión. Y bueno, acuérdense que era a ver qué pasaba. Yo recuerdo que unos días antes de que saliera la edición mexicana, Jacobo Zabludowski en el noticiero del Canal 2 mencionó la muerte de Superman. No sé por qué dio la noticia tan atrasada en relación a cuando salió realmente a la venta, a cuando la conoció el mundo, pues. Pero sí, no me acuerdo cómo le dijo Jacobo Zabludowski a Doomsday, le dijo calamidad o algo así. Y, Paco Jiménez me preguntó si le íbamos a dejar el nombre de así, ¿no? Porque ya estamos trabajando, estábamos en friega para que saliera la muerte de Superman. Y yo le dije que no, que mejor le dejábamos Doomsday. Y pues ya la palabra Doomsday en México es sinónimo de villano de Superman que lo mató, del villano de Superman que lo mató. Y ese es el significado de Doomsday. Ya no puedes pensar en otro nombre para este villano, ¿verdad? Sino Doomsday. Y sí, pero bueno, salió en formato grande, salió en tamaño americano, que era uno de los objetivos, no sacarlo en el tamañito águila de Vid, que pues ya estábamos haciendo provisiones para, mientras se hacían las negociaciones con DC internas en la editorial Vid, para que saliera el número, bueno, para que saliera la muerte, pues sí se llegó a considerar la posibilidad de que llegara en su momento a publicarse en la revista regular y pues faltaban un par de años para eso. Aunque nos diéramos mucha prisa, faltaban un par de años. Entonces, qué bueno que salió así, qué bueno que se decidió por fin que fuera el tomo completo, porque si no, sí se hubiera enfriado y no había que sacarlo en caliente y que gracias a ello tuvimos un boom espectacular. Recuerdo perfectamente esa viñeta en la que es precisamente dentro del tomo, vamos a hablar del tomo de La muerte de Superman
versión Jesús Gil Holguín, cuando Booster Gold le informa a Superman qué está pasando. Y es ahí el juego de palabras y la decisión de cómo ponerle a este personaje, porque lo que Booster Gold le está describiendo a Superman es que están viviendo el día del juicio final. Entonces, en la Así es. traducción le dice, It's Doomsday. Y ahí está el juego de Ujú. palabras que como traductor, y hoy otra vez revisando las notas o revisando esta edición, dije, qué buen movimiento de introducir el nombre del personaje, pero al mismo tiempo se explica porque Booster Gold le explica, como también hablándole a los lectores, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves eso? Es el día del juicio final, le dice. Entonces, a partir de ahí, en la historia en inglés, pues el nombre queda como Doomsday, porque ese personaje en sus primeras apariciones, pues no tenía ningún nombre, no sabían qué era, no sabían de nada, ¿no? Nosotros ya teníamos una idea que obviamente iba a ser lo que iba a matar a Superman. Y mira cómo has tocado este tema. Quisiera echar ahí la pregunta al aire. Igual, si preferimos no darle respuesta, sería si se hubiera tenido, antes era una presión de tratar de no utilizar ciertos anglicismos. ¿Qué habría sido si J.G. Holguín tuviera que haberle puesto otro nombre a Doomsday? Digo, en su momento hubiera funcionado porque hay un montón de ejemplos que funcionaron y que se han arraigado a la cultura mexicana de los cómics traducidos. ¿Tú tienes alguna idea, JG, o en algún momento ha pasado por tu mente cómo le hubieras puesto a este personaje en una versión en español? Sí, yo no quería ponerle calamidad ni nada por el estilo, porque ya son nombres que ya se habían usado mucho antes, ¿no? Lo que sí le es a ver, si necesariamente tiene que ser un nombre en español, que yo siempre luché para que no lo fuera, para que siempre fuera Doomsday, pues posiblemente lo que podríamos hacer sería ponerle Día del Juicio o Juicio Final, que sería lo más cercano, ¿no? No lo exacto, pero sí lo más cercano. Lo que yo hubiera hecho. Pero como se pudo Doomsday, dejamos Doomsday. Excelente, yo creo que bueno, ahí funciona muy bien, pero a mí era uno de mis logros desbloqueados y como siempre contestando muy certeramente, juicio final hubiera funcionado muy bien, que así se hubiera llamado el enemigo de Superman, que refleja muy bien la intención de la historia en inglés, que es algo más grande, ¿no? Una fuerza imparable. ¿No lo crees así, mi estimado Darklo? Igual estaba revisando esa viñeta, ¿no? Es Doomsday, el fin del mundo. O sea, ya como lo mencionaste, fue una muy buena jugada. Y yo creo que a lo mejor en la época en la que se publicó, posiblemente sí habría funcionado un nombre en español de este personaje, de este villano. Pero yo recuerdo, ¿no?, que nos comentó en el especial anterior de Batman que pues una de las pues como consignas de traducción era no traducir todos los nombres al español o ponerles nombres en español. Yo creo que esto también hubiera sido algo contradictorio, ¿no?, a todo lo que se había viniendo trabajando. Hay algunos nombres de personajes en español, como el Escarabajo Azul u otros personajes, pero quedó bien. O sea, yo creo que la forma en la que resolvieron esta cuestión del nombre fue espectacular. Fíjate, yo no recordaba eso del noticiero de Jacobo Zabludowski que lo llamó Calamidad. Yo recuerdo que sí daban la noticia, ¿no?, de que Superman había muerto, que había sido tan mediático el asunto que en todos lados, en los periódicos, en esos noticieros de televisión, dieron el anuncio de que Superman moría. Y qué curioso, yo te digo, no recordaba que había sido así nombrado, Calamidad, pero yo creo que también habría sido raro, ¿no?, que se hubiera quedado ese nombre. Yo creo que a lo mejor a Paco Jiménez, ¿no?, que ya comentaste que fue el que
te comentó si le dejaban ese nombre porque ya había sido anunciado en televisión. Pero sí, sí, yo creo que habría sonado ya también algo raro, ¿no? En ese sentido de los nombres al español. Aquí una pregunta. Ya que se decidieron por editar el tomo recopilatorio con toda la historia de la muerte de Superman, y hablando a lo mejor ya de un poquito más también de la cuestión de la traducción, ¿de cuánto tiempo te tomó hacer la traducción completa del tomo? Si te dijeron ahí el editor Paco, te dijo, tienes tantos días para traducir, o si fue un trabajo que tú hiciste con tus tiempos. Antes de contestar la pregunta, que voy para eso, pero antes de contestar la pregunta, aquí tengo la primera edición de La muerte de Superman de Vid, y si me permiten voy a leer ese episodio de Booster Gold eh, y Superman. Entonces, aquí Booster Gold está viajando por el cielo gracias, debido al golpazo que le dio Doomsday. Entonces está pensando, Booster Gold, no sé si esa superpoderosa máquina de matar sea biológica o sea el principio del fin del mundo. En eso lo sujeta Superman y le dice, ya te tengo, Booster. Tú, tú. Supe que tenías problemas aquí, mi amigo. Problemas es poco, Superman. Es Doomsday, el fin del mundo. Pues sí tienes razón, Adrián, quedó bien, me gustó. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Primero una anécdota anterior. Mi primer cómic publicado, la primera traducción que me publicaron fue el último número de Superman Avestruz. No. Cuando fui a Novaro a recoger bueno, a que me dieran el trabajo, a que me aceptaran a colaborar con ellos y que me dieran ese trabajo, me dieron 2 semanas para terminar el trabajo, ¿no? Eh, y sí, así fue, me costó mucho trabajo medir, cuesta mucho trabajo aprender a medir para poder los textos en cómics, sobre todo el estilo de Novaro. Y sí, me tardé las 2 semanas completas en hacer el último número de Superman Avestruz. Pero para cuando estábamos ya en la muerte de Superman, pues ya varios años después, pues casi 10 años después. De hecho, 10 años después, mira, qué curioso, ¿no? Pues es toda la muerte de Superman, a pesar de que la medí, también me tardé 2 semanas en hacerla. Fue en ese periodo cuando salió el noticiero de Jacobo Zabludowski. Y bueno, ya hice la traducción en 2 semanas. Se hizo rápidamente el acomodo de los globos, que también pues no estaban acostumbrados a respetar los espacios. O sea, ya no podías salirte, ya no podías arreglar nada. Ahí estaba el color. No podías alterar el color. En aquel entonces era imposible. Acuérdense que no mandaban el material digital, lo mandaban mandaban 4 acetatos. El material de cada página eran 4 acetatos. El del negro, el del cian, el del magenta y el del amarillo. Entonces, imposible tocarlo, o sea, hubiera sido una friega tratar de hacer cualquier corrección, nos tenemos que apegar a los logos. Y así está, bastante apegado, así quedó. Entonces, no nada más yo hice en friega la traducción, también tuvieron que hacer en friega eh, el pegado de los textos, bueno, el cambio de los textos inglés a español, y lo hacían por primera vez. Ya llegó un momento en que ya no me veía yo tan estricto, porque ya hacíamos la letra por computador y ya para el reino de los Supermanes ya era bastante relajado, mucho más relajado, ya no se medía tan estrictamente, pero sí la muerte de Superman fue muy, muy estricto, se usó un tamaño específico de letra y nos quedó bien, porque ellos también en menos de una semana lo terminaron y esto fue entre abril y mayo de 1993. Entonces, pues sí, francamente, para la segunda edición, la que tienen ustedes, pues no hay ninguna ninguna alteración, o sea, es exactamente como quedó la primera edición, salvo que es una impresión más atractiva, pero sí, es exactamente igual. En todo lo demás es exactamente igual. Imagínate cómo quedó, qué gusto nos dio y que haya quedado así como para ya
es que se ve muy feo, ya no se ve bien y no se entiende y cosas así, ¿no? Sino que sí, hicimos un trabajo todos muy profesional, tanto que todas las ediciones posteriores de Bit, ahí sí se quedó. Un trabajo muy profesional en equipo y en un tiempo récord para, como tú dices, que no se enfriara esta novedad, ¿no? Creo que eso fue indispensable y que bien o mal también le sirvió a Editorial Bit para cimentarse aún más, porque bueno, Bit ya estaba, ya tenía varias publicaciones hechas, pero creo que a partir de la muerte de Superman empezó a proyectarse aún más y fue esa edición, después de la segunda, la que precisamente también llegó al sur del continente. Entonces es todo un Ajá. referente, es todo un referente de trabajo en equipo, de profesionales. A mí me sorprende enormemente que la parte más meticulosa es la de contar los espacios, ya que además de hacer una adaptación al idioma español, pues tiene que tener cierta métrica para que quede. Y yo me imagino, así, conociendo tu forma de trabajar, aunque fue difícil, fue hasta cierto punto pan comido porque tanta experiencia en este quehacer de hacer las adaptaciones y luego que queden bien en los globos, pues debió haber sido una experiencia muy satisfactoria y completamente de acuerdo también contigo. Fue algo que hasta la fecha se aprecia esa calidad, mi estimado Jesús. Muchas gracias. Pues sí, con toda la experiencia que ya tenía yo de Novaro, pues ya al medir no me asustaba, ¿verdad? Entonces ahí a medir todo. Eran dos reglas de acetato, le llamábamos regla de 60, que era para una letra de 9 puntos. Y esas novedades, quién sabe cómo le hicieron para conseguir esas reglas, que eran las que estaban también en novedades. Pero de novedades como nada más pedían el material en blanco y negro, pues era mucho más relajado. Yo mismo, como era el editor asistente, pues yo mismo alteraba los logos, ¿no? Ahí le hacía usaba el cúter para rasparle un poquito, usaba la tinta china, la plumilla de tinta china para que el globo se viera más grandote y así, ¿no? Pero eso no se podía en La Muerte de Superman, como no se podía en Novaro. Entonces, sí, eran dos reglas de acetato exactamente iguales. Eran como 20 renglones numerados de arriba para abajo y eran como 80 golpes. Yo usé las reglas que me dieron en Novaro, o sea, golpe por letra. Y había algunas excepciones. La letra I era medio golpe, un punto, una coma, o sea, los signos de puntuación eran medio golpe, y así, ¿no? Pues qué buenos datos nos dio aquí el buen Jesús con toda esta información que, bueno, al menos imagínate, la muerte de Superman inicia un boom comiquero en nuestro país, pero ahora sí que esto, conocer al interior de la edición, la producción, también dio estas mejoras en cuanto a trabajo editorial, ¿no? Es decir, se fijaron pautas para el diseño, no sobrepasarse de la línea, acomodar textos. También fue todo un giro a la forma en la que venían trabajando editorialmente. Y qué bueno que se mantuvo durante las siguientes reimpresiones, como mencionaste. Esto es producto de un trabajo excepcional, o sea, adecuarse a lo que te pedía el cliente o con la edición que estuviera bien cuidada. Realmente es algo de sorprender, que no solamente fue a nivel pues de lector, ¿no? De que fue el boom, el inicio para muchos de entrarle a la lectura del cómic, sino también al interior de Editorial Vid. Esto es simplemente algo genial saberlo. Yo creo que nunca lo había escuchado, ¿no? Que tuvieron que hacer ahí sus cambios para que el material no fuera como una versión pequeñita, ¿no? Con la letra diferente, en vez de globos tener cuadros y bueno, respetar precisamente todas esas guías de colores es algo muy bueno saberlo. Y como lo mencionaste también, que en 2 semanas
prácticamente tuvieron todo este material. ¿Cuál fue tu primer pensamiento, Jesús, cuando te dijeron se agotó todo el tiraje? Así de que no manches, ¿qué pensaste? No, pues me dieron ganas de saltar de alegría. Imagínate, unas semanas antes, bueno, el año anterior, el 92, bueno, para aquella época teníamos lo que se consideraba una crisis. En retrospectiva y viendo cómo está la situación actual de las ventas de cómics que tienen las editoriales actuales, pues dices, no, pues vendíamos a lo loco, ¿no? Vendíamos miles, o sea, simplemente al usar la palabra miles o la frase miles de ejemplares, es para que las editoriales actuales nos envidien realmente. Vendíamos miles de ejemplares de cada edición. De hecho, eh, si tuviéramos tenido en mente iban a pasar las cosas 30 años después, seguramente hubiéramos dicho, no, pues vamos a explotar más esta situación que nos está favoreciendo mucho. Vamos a hacer a Superman y a Batman y a Punisher semanales y muchas cosas, pero no, teníamos el estigma de que veíamos para atrás, no para adelante, no podíamos saber lo que iba a pasar en el futuro. Y pues sí, las ventas no eran tan satisfactorias como nos hubiera gustado. Bueno, de hecho, si Novaro hubiera podido predecir el futuro, jamás hubiera cerrado, hubiera dicho, no, estamos vendiendo a lo loco, no, no hay razón para cerrar las puertas. Entonces, sí, vendíamos miles de ejemplares, pero no era satisfactorio. Entonces, estábamos batallando para mantener vivas las revistas, podemos decir. Desgraciadamente, Punisher no aguantó. Imagínate si le hubiéramos dado 6 meses más a Punisher, 6 meses más a Punisher. Imagínate, no nada más el tamaño americano para Superman y Batman, pero sí, también para Punisher. Entonces hubiera sido otra cosa distinta. Desgraciadamente, pues no, ni siquiera 6 meses se le pudieron dar a Punisher y pues trabajar nada más con Superman y Batman. Y entonces, pues imagínate, al saber cuántos se vendieron, bueno, una edición, o sea, sí vendíamos miles de ejemplares de cada edición, pero no eran 40,000. Entonces, pues qué emoción, ¿no? Y se agotó en la Ciudad de México. De hecho, para las 6 de la tarde de ese mismo día, el día que salió, tengo entendido que era un martes, vamos a abrir el calendario de 1993, a ver si no nos tardamos mucho, a tratar de establecer qué día fue, ¿no? Yo te ayudo. Yo también ya le estoy aquí Ah, abriendo. En lo que lo ajá. voy checando, híjole, quién sabe cómo se le haga. Chura debe saber. Ah, ya me salió. Ya aquí está, aquí ¿Sí? está. Fue el 11 o el 18 de mayo, uno de estos Órale, dos. a ver. 11 fue martes. 18 de mayo fue martes también. Así es. Yo creo que más bien fue el 11, ¿eh? Yo creo que fue el 11. Imagínate, fin de quincena y se vendieron todos. No, hombre. Pues ya lo estaban esperando literalmente como pan caliente en día frío. Yo creo que ya había la fila y obviamente esto replicando el furor que se vivió en las tiendas de cómics de Estados Unidos, que bueno, eran otros tiempos. Creo que la comunicación en masas que permite ahora las redes sociales, cualquiera que sean y con todos sus defectos, porque yo a veces le veo más defectos que virtudes, pero a veces sí sirve para comunicarnos ciertas cosas. Seguido veo lo que compartes, mi estimado Jesús, sobre todo de tiras cómicas, de tanto clásicas como algunas nuevas, como trabajos completos tuyos en otras editoriales anteriores a Bit, por ejemplo, o de la misma editorial Bit, que bueno, ya al estar extinta, bueno, creo que es un repositorio muy importante el que en el Facebook, en el mismo Facebook podamos ver algunas páginas o inclusive obras completas. Me acabo de chutar por ahí lo de Batman Vampiro, lo de Red Rain y bueno,
un puntito para las redes sociales, pero a lo que iba era que pues antes no teníamos esta información, aunado a lo que tú augurabas. Concuerdo también que nadie puede conocer el futuro en ese momento. eh, yo no conocí que había Punisher de Beat, o sea, así te lo digo, me pasó yo creo como a Carlos, que pues, yo me enteré ya hasta de adulto, o sea, hoy precisamente también vi a alguien y así se los comparto para que espero que también compartas esa felicidad de un lector de un grupo o miembro de un grupo de Facebook en donde publican cosas de Beat que anunciaba que por fin había conseguido los dos últimos ejemplares que le faltaban, creo que eran el 2 y el 3, pero que tenía Ajá. toda su colección de Punisher publicada por Editorial Beat, Ah, obviamente creo que lo vi. versión de J.G. Holguín. Entonces, es el tipo de cosas que dices, güey, va y pasa, a mí me pasó, o sea, yo nunca supe de su existencia. Ajá. Y era también en gran medida porque era Ajá. muy joven, yo no acostumbraba a comprar cómics, los cómics que ya había leído habían sido Spider-Man de Novaro, y eran algunas cuestiones que me regalaban, algunas cuestiones de los Looney Tunes, me acuerdo mucho del Correcaminos, mi estimado JG, que yo también Ajá. leí el Correcaminos, pero yo me acuerdo que ni lo leía porque yo aprendí a leer hasta los 6 años. Antes la Ajá. escuela también era diferente. Ahora los chicos que ya van a preprimaria ya saben leer y yo no. Entonces yo me acuerdo que tenía 4 o 5 años y augeaba por ahí el Correcaminos, que bueno, gran parte también de nuestra cultura de los cómics adaptados al español. Te digo qué hermosos recuerdos, qué bellas épocas que no se comparan en nada al manejo de la información y de las noticias. Si más gente hubiera sabido, digo, pasó con la primera edición que se agotó y ahí está la historia que nos habla de que las ediciones posteriores se vendieron muy bien. Hablando de esto, de la comunicación, tal vez el impacto, si la gente supiera que Superman había sido publicado en español, la muerte de Superman había sido publicada en español, te aseguro que aún había gente en ese momento que ni siquiera estaba enterada. Y otra vez vuelvo a mi comentario inicial, yo me enteré de la muerte de Superman en español hasta que la vi en un puesto de revistas. Imagínate el sesgo de comunicación. Es lo único bueno a veces que le encuentro a las redes sociales y el que nos una, el que nos permita acceder a contactar a gente como nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues ahí el dato y ahora sí que haciendo historia y rememorando estos grandes eventos, mi estimado JG. Claro, claro, claro. Eso te pasa por no haber visto telenovelas en 1993. Entonces, yo vi unos episodios de las telenovelas en la noche porque ya sabía que iban a anunciar la muerte de Superman. Entonces, para checar el comercial, y sí, efectivamente lo pasaron ahí. No a tiempo para la primera edición, ya estaba para cuando salió el comercial. De hecho, una de las razones por las que se decidió pagar un comercial en ese horario tan caro, pues, acuérdate que todas las telenovelas eran mucho más populares que ahora. Y pues era un horario caro, ¿no? No sé si hubo un convenio o si pagaron completo, Bit pagó completo completa la publicidad, pero sí, sí anunciaron una noche, yo recuerdo, de hecho creo que fue el viernes siguiente, vamos a ver, salió el 11 de mayo, fue el 14 de mayo, el viernes, ese viernes que yo vi la publicidad tanto en la telenovela de las 8 de la noche como en la de las 9 de la noche por el canal 2. Entonces, sí, pues obviamente para cuando salió la segunda edición la siguiente semana, pues también se vendió rapidísimo. Y qué bueno, y pronto, un mes después, ya había una tercera edición. Y por quién sabe por qué ahí pues, regalaban memines y quién sabe qué más cosas cuando compraban la muerte de Superman, pero bueno, es hacer la lucha, ¿no?
pero sí, sí, fue un fenómeno muy, muy especial. Incluso las que no tuvieron reediciones como las posteriores, el regreso de Superman, Reino de los Supermanes, Superman, el Hombre de Acero, pues también se vendían muchísimo. Yo creo que fácil superaban los tirajes de 100,000 ejemplares. Esos los compré en el Reino de los Supermanes, que también no vi publicidad otra vez. Teníamos un sesgo muy marcado de el acceso a la información. Eran otros tiempos, ese es el mensaje, eran otros Ujú. tiempos. Todo eso yo lo compré en los puestos de segunda mano y también me impresionó la calidad. Y yo creo que esto nos dará pie, mi estimado Darklo, a que también nos echemos en su momento la charla que dé continuación a esta sesión que en verdad, como siempre, me emociono de platicar con JG Olin, de lo que fue después, ¿no? Las publicaciones que ya mencionó, que fueron precisamente El regreso de Superman, El mundo de los Supermanes, Funeral para un amigo, que muy seguramente creo que son versiones en español de JG Holguín. ¿Cómo es, Darklo? No, pues sí, hay que aprovechar que pues se sigue el aniversario tal cual. Ahorita es un aniversario por la edición de Estados Unidos, pero o sea, imagínate, ya el siguiente año, el 2023, realmente van a ser los 30 años para su versión mexicana. Y sí, yo creo que sí, ahí ya trataríamos de abordar esas otras historias que siguieron a la muerte de Superman, si todavía se seguían publicando sus ediciones, reimpresiones. Digo, yo de la muerte de Superman tengo la cuarta edición. Creo que por ahí el dato no sé si llegó a una octava edición. Yo creo que igual podemos revisarlo. O si el buen Jesús Holguín tiene el dato, cuántas ediciones se tuvieron que reimprimir para que todavía llegara a más lugares. Porque ya lo comentó también ahorita Adrián, llegó también a países de América del Sur. Entonces, eso fue interesante, cómo se expandió no solamente en México y el resto del país, sino a otros países de habla hispana. Entonces, me parece muy buena idea, mi buen Adrián. Que quede la invitación abierta, mi querido Jesús. Ya te estaremos contactando. Nos gustaría que cerraras con algunas palabras finales y pues nuevamente agradecerte tu disposición, tu tiempo y sobre todo tu experiencia en estos menesteres de las adaptaciones. Y como ya lo mencioné, estamos hablando de cosas que hicieron historia, mi estimado JG. Claro, claro. Y luego, pues como están dando las cosas actualmente, la edición del 30º aniversario de DC Comics, el anuncio de DC Comics de que Superman va a volver a ser Clark Kent, va a volver a ser Kal-El, y que John Kent, pues va a volver a ser el hijo de Superman, simplemente. Entonces son cosas que dices uno, no, pues me parece que quieran que no, pues te da la esperanza, ya sabes que es muy difícil de que pase, pero te da la esperanza de que las cosas se rectifiquen y vuelvan a ser los cómics divertidos, como lo fue la muerte de Superman precisamente. Entonces, pues sí, al seguir leyendo cómics, a seguir favoreciendo sobre todo a los cómics que nos emocionaban de niños, eso, un factor muy fuerte para que un cómic sea popular es el recuerdo infantil. Si algo te emocionaba de niño, lo que fuera, es algo que te va a emocionar toda la vida. Y leer esos mismos cómics ya de adulto, pues aunque se noten infantiles, como algunos que yo leía, pero son muy emocionantes y es lo que uno quiere seguir viendo, ¿no? Esas cosas tan emocionantes y es la sensación que uno tenía cuando, cuando los leyó por primera vez, que se repita. Entonces es muy importante que los cómics generen recuerdos infantiles para que sean lectores de por vida. Sabias palabras del buen Jesús Holguín, que hay que pues tomarlas mucho en cuenta porque precisamente estamos en una época en la que toda la nostalgia vende, todos estos productos del ayer están regresando, tal vez no la misma calidad,
pero nos hacen recordar esos momentos felices cuando ya sea tomábamos el cómic por primera vez y lo leíamos. Entonces es muy genial estas palabras que nos dices y que pues a toda nuestra audiencia también seguramente les va a llegar cuando estén escuchándolas y bueno, pues nuevamente mi buen Jesús Holguín, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya estaremos molestándote nuevamente cuando estemos hablando de las continuaciones a la muerte de Superman, con todas estas historias que respetaron mucho la edición, estas portadas con el recorte del logo de Superman, los colores, los pósters y todo lo que se incluyó en estas ediciones, que te digo, fue espectacular ir por ellas cada quincena al puesto de revistas. En mi caso, esas sí ya las pude conseguir tal cual. Ya después escucharemos al buen Adrián Medina cómo fue que las consiguió. Pero sin duda este programa dedicado a los 30 años de la muerte de Superman nos dejó muy buenos datos que desconocíamos, sobre todo al interior editorial. Y bueno, pues no se diga más. Mi buen Adrián, ¿qué puntos finales del programa? Gracias a todos. Y bueno, esto es la celebración del 10º aniversario del podcast de Sector Cómic MX y con un invitado especial celebrando también 30 años de la publicación de la versión en español de La muerte de Superman por J.G. Holguín, legendario escritor, traductor y que sigue vigente. Por ahí estoy checando, mi estimado JG, me fui a la calle del recuerdo y tengo los cómics de Archie que editaste más bien y que tradujiste, que hiciste la versión en español de Editopóster, amigo, y están como el día en que los compré. Felicidades, qué bonito, qué bueno que te gustan. Gracias, Derclo, gracias, JG. Hasta pronto. Pues esto fue todo, amigos, nos escuchamos en otro programa. Bye bye.